Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, estamos. Lo bueno que estamos, qué bueno, es una bendición. Cada regalo es una bendición de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a San Juan, el capítulo 11. Hoy nos toca hablar de la oración. Jesús y la oración. Pero me gustaría usar una historia para que podamos entender muy bien algo acerca de la oración. San Juan, el capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 3. En esta noche, cada noche hemos visto una faceta de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a ver tres facetas. Es una historia, pero tres facetas porque vemos al Señor Jesucristo actuar de tres maneras muy diferentes. Así que vamos a ver tres características en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer. ¿Estamos ahí? ¿Cuántos estamos ahí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas, ¿qué pasa? Está enfermo. Inclinamos el rostro para orar. Querido Padre Celestial, Señor, estamos aquí abriendo tu santa palabra y queremos que tu Santo Espíritu nos unja una vez más. Que podamos, Señor, ser llenos de tu palabra, de tu Santo Espíritu, recibir el pan celestial para esta noche. Tú sabes cada necesidad, tú sabes cada plegaria. Señor, ayúdanos a entender esta historia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús tenía muchos amigos y conocía a miles de gentes, pero había un círculo íntimo de Jesús que al Señor Jesús siempre le gustaba ir a casa de ellos. Aparte de que el Señor Jesucristo nos dice la Escritura que siempre el círculo íntimo de Jesús, de sus discípulos, era Pedro, Juan y Andrés. Siempre, no porque el Señor así lo quiso, sino que estos jóvenes, acuérdense que el Señor Jesucristo era joven, se sentían atraídos por Jesús. No porque el Señor había escogido para que fueran del círculo íntimo, sino que ellos siempre buscaban estar cerca de Jesús, siempre les gustaba andar cerca de Jesús. Pero fuera de sus discípulos también había un círculo íntimo de Jesús. Nosotros los conocemos como los tres hermanos, Lázaro, María y Marta, que también eran jóvenes solteros. Realmente no sabemos si eran huérfanos, quizás la posibilidad de que eran huérfanos, pero vivían juntos en casa. Y yo imagino que el Señor Jesucristo, después de un largo día de trabajo y todos los días de estar lidiando con gente que lo estaba criticando, que lo estaba observando para buscar algo, para tener cosas que hablar de él, estaba cansado y siempre iba al hogar en Betania que podía relajarse, que podía hablar como él quería y no iba a tener, vamos a decir, cuidarse de sus palabras porque sabían que eran sus amigos. Y yo me puedo imaginar a Jesucristo como joven y como ellos también jóvenes solteros, pasar horas y horas platicando y el Señor ahí con ellos. Quizás pasaba toda la noche allí en casa y muchas noches pasó allí con ellos. En un relato bíblico nos dice que en cierta ocasión el Señor Jesucristo estaba allí hablando en la casa de ellos y Marta le dice al Señor Jesús: dile a la hermana, a María, que me ayude en la cocina.
Quizás al Señor Jesús le gustaba también la cocina, la comida que Marta le hacía. Y por eso Marta se apuraba. Eran los amigos de Jesús. Podríamos decir que ellos se sentían favoritos de Jesús. ¿Alguna vez te has sentido tú favorito del Señor? Así se sentían ellos. Pero dice la Escritura que un día se enfermó Lázaro. Y le mandaron una nota al Señor Jesús. Un mensaje. No le tuvieron que explicar quién era, no le tuvieron que decir de dónde venía. Simplemente la nota decía: Señor, al quien tú amas está enfermo. Esa fue la oración. Porque debemos entender que las oraciones que hacemos son mensajes a Dios. Estamos tratando de entrar en comunión con Él, comunicarnos con Él de lo que nos está pasando aquí en la tierra. Y esa fue una oración al Señor Jesús, no en los cielos, sino aquí en la tierra. Y le mandaron esa petición y le dijeron, no le dieron explicaciones, pero el Señor Jesús entendió muy bien lo que decía esa petición. Y muchas veces en nuestras oraciones, a veces ni tenemos que expresarnos muy bien. No podemos a veces ni articular. Quizás algunas noches la carga es tan pesada que no nos salen las palabras y lo único que nos sale son lágrimas. Y el Señor traduce esas lágrimas, esos gemidos. El Espíritu Santo los traduce, nos dice Romanos, y los lleva y dice: esto es lo que te están pidiendo. Pues el Señor entendió muy bien esa petición. Entendió muy bien esa oración. La oración era: Señor, ven a Betania y sana a Lázaro. No fue muy extenso en la petición, pero el Señor Jesucristo entendió esa oración. Ellos querían que el Señor dejara todo, fuera a Betania y sanara a Lázaro. Y estamos hablando en una época donde no había avance médico. Estamos hablando de una época donde la gente, podríamos decir que sufría. No había sedativos, no había, vamos a ir, aspirinas o algunos medicamentos que la gente pudiera sentirse confortable o podía resistir el dolor del sufrimiento físico. Podemos imaginarnos que Lázaro empezó a enfermarse, a enfermarse, a enfermarse. Pareciera que la enfermedad lo estaba llevando, quitando la vida capa por capa. Y ahí están las hermanas de Lázaro diciendo, quizás confortándolos con palabras: no te preocupes, Lázaro. Ya le mandamos a decir a Jesús que estás enfermo. Ya le mandamos a decir a Jesús: no te preocupes, si Él ha sanado a tantos extraños, ¿cómo no va a sanarte a ti que eres su amado? No te preocupes, Lázaro, no te preocupes. A muchos ha sanado hasta de lejos, de distancia. Quizás algo le pasó y no ha venido, pero de distancia quizás pueda hacer algo por ti. No te preocupes. Tratando de confortarlos con palabras, pero veían que Lázaro estaba dolorido, sufriendo y gimiendo. En un tiempo donde no podía encontrar alivio. Finalmente la Escritura nos dice que Lázaro murió. Qué chasco. Qué chasco. Jesús, según ellos, no pudo ayudarlos cuando más lo necesitaban.
Muchas veces nosotros pasamos por situaciones donde pensamos que el Señor va a contestar nuestras oraciones. Sabemos que tenemos una gran necesidad. El Señor sabe que tenemos una gran necesidad. No hay que convencerlo al Señor. Ahí nos ve que estamos lidiando con una situación difícil. Y hemos orado y hemos ayunado, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero sin embargo llega el momento que en nuestro parecer el Señor no contestó. Y qué chasco. Hay muchos por qué en la vida. Yo sé que tú tienes algunos por qué en la vida, porque yo también tengo muchos por qué en la vida. Muchos. Que no encuentro explicación, no encuentro solución, pero la pregunta sigue ahí: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Me acuerdo que cuando estaba estudiando teología, un compañero que se estaba preparando para ir de misionero al África se fue en ese tiempo de vacaciones a su casa, y al rato me llaman en esas vacaciones que yo tenía que ir a su funeral. Yendo a su casa en carro, tiene un accidente automovilístico y ahí quedó, fatal. Un accidente automovilístico mortal, rapidito. Y uno se pregunta: Señor, ¿por qué? Y es lo que decían los papás. ¿Por qué? Y yo me preguntaba: Señor, este joven se estaba preparando para una vida de servicio. No se estaba preparando para decir, para granjearse algo en este mundo, para buscar algo para sí mismo, sino que estaba preparándose para servirte a ti en el campo misionero. Y sucede esto. Otro colega, estudiando en Andrews, nace un bebé. Les nace un bebé a ellos, y al pocos meses el bebé se empieza a quejar de un dolor aquí atrás. Y lo llevan al doctor y hacen los análisis, hacen los estudios, y este bebé de 6 meses tiene cáncer. Y todo el mundo a orar. Es más, la universidad, las iglesias alrededor, gente por todo el mundo empieza a orar por este bebé. Y parece ser que se está mejorando. Parece que el cáncer se ha alejado durante las semanas que siguen. Y parece ser que va a estar sano completamente, pero el cáncer regresa con fuerza y se lo lleva. Y uno se pregunta: ¿por qué un bebé con cáncer? A veces pensamos que el cáncer es para los adultos. A veces pensamos que el Señor, muchas veces las cosas que permite son injustas, que la gente no se lo merece. Pero hay muchos por qué en la vida. Y Marta y María tenían un porqué. ¿Por qué el Señor no vino en esta situación? Y déjame decirte que la vida es injusta, pero una cosa es cierta: la vida es injusta, pero Dios es justo y bueno. Eso sí. Por eso nunca juzgues a Dios por las circunstancias que te rodean o por las situaciones que tú te encuentras. Júzgalo por lo que dice la palabra. 1 de Juan 4:8 dice: Dios que es amor. Es que un mundo de pecado hace
muchas veces muy compleja cada situación. Pero en cada situación debemos siempre de confiar en Dios. Y en esta historia, déjame decirte que yo veo a Jesucristo en tres diferentes maneras. Tres diferentes maneras. Estamos hablando de la oración. Primer cosa que veo aquí, una faceta del Señor Jesucristo que a veces nos duele. A veces sentimos que el Señor es apático, que es seco, que no le importa lo que nosotros estamos pasando, porque le llega el mensaje y después que recibe el mensaje que su amado está enfermo, hace como que no escuchó el mensaje. La Escritura dice que recibe el mensaje y hace como que gracias por el mensaje. Y sigue haciendo lo que está haciendo. Parece que el Señor no puso atención, parece que el Señor está desinteresado, que está distante, seco, frío a las necesidades de sus mejores amigos. No se mueve por la petición, no hace esfuerzo, es indiferente. Parece que no siente el dolor de sus amigos. Uno podría decir, ellos podían pensar que no le importa a Jesús, que Lázaro está ahí sufriendo, agonizando. Ahí está el Señor, recibe el mensaje y no demuestra emoción, no tiene simpatía, no tiene compasión. No le dice a sus discípulos, apúrense, vámonos, necesitamos ir a Betania. No hace nada de eso. Y cuando el Señor actúa así, cuando nosotros pensamos que el Señor actúa así, es porque el Señor está en una faceta de profeta. Él recibe el mensaje y le dicen que su amado está enfermo. Y el Señor no se mueve. Porque cuando el Señor está en la faceta de profeta, ¿cómo ve a Lázaro? Vivo. Saludable. A veces cuando el Señor pensamos que no escuchó nuestras oraciones, tengamos la seguridad que sí las escuchó. Cada mensaje, no importa que no lo hagamos esas oraciones bonitas, con bonito vocabulario, con las mejores palabras, tengamos la seguridad que el Señor escucha cada oración. Pero como seres humanos nos desesperamos y pensamos que el Señor no nos escucha. Pero cuando el Señor está operando como profeta, Él ve una perspectiva que nosotros no podemos ver. Nosotros vemos algo, estamos limitados, no podemos ver lo mejor para nosotros. Y por eso cuando el Señor opera como profeta en nuestras oraciones y se tarda, tengamos la seguridad que si el Señor se está tardando es porque tiene algo mejor. Y si el Señor contesta que no y no nos gustó, tengamos la seguridad que el no es lo mejor. Y si el Señor contesta sí, es lo mejor. Déjame decirte que una petición que el Señor siempre te va a contestar en el mismo segundo que sale de tu boca es cuando tú confiesas tu pecado. Ahí no tienes que esperar. Allí por fe tú tienes que creer que el Señor te ha perdonado. Esa petición el Señor la contesta en un segundo.
Pero muchas veces en las otras peticiones el Señor se tarda porque para el Señor Él está viendo una perspectiva que nosotros no podemos ver y lo que nosotros pensamos que es una gran pérdida, el Señor la ve como una gran ganancia. Lo que nosotros pensamos que es una maldición, el Señor lo ve como una bendición. Y cuando pensamos que el Señor se está tardando, el Señor se está tardando porque quiere lo mejor para nosotros. Pero sin embargo, cuando Él actúa como profeta, pensamos que el Señor es apático, que no sabe el dolor que estamos pasando y que no responde a nuestra situación. Por eso cuando Marta ve a Jesús, ella le dice: yo creí que nos amabas. ¿Por qué no hiciste algo? Yo creí que nos amabas. Fíjense que el Señor Jesucristo, acuérdate de esto. Como lo dije anoche, si hay alguien que quiere lo mejor para ti, es Dios. Nunca dudes de las intenciones de Dios para ti, porque son las mejores. Pero muchas veces el Señor opera como profeta. Y como profeta Él no ve lo que está ahí. Él ve lo que va a hacer. Y Él sabe cuándo vas a necesitar la bendición. Pero fíjense en lo que sucede. Después de 3 días, al cuarto día se aparece por ahí. Vamos a San Juan, el capítulo 11. Y el versículo 28. Se aparece por ahí Jesús. Ve a María y empieza a hablar con María y con Marta. Y ve a todos que están ahí en el funeral y todo el mundo está llorando. Y quizás hablando allí, Jesús no pudo hacer nada. Tanto que hizo por los extraños. Y ahí en Jesús, en ese contexto donde todo el mundo está llorando, sucede algo. Versículo 35. ¿Qué pasó? Jesús lloró. Oh, aquí vemos otra faceta del Señor Jesús. Cuando le llega el mensaje, parece apático, parece que no tiene compasión, parece que es bien frío, que no le interesa, que no le importamos. Pero cuando el Señor entra en las circunstancias del ser humano, que están allí llorando en el funeral de Lázaro, entra Jesús. Y como profeta no tiene razón para llorar, porque lo ve vivo. Pero ahora entra en otra etapa, en otra faceta, en una faceta de sacerdote. En una faceta que Él se identifica con nosotros. ¿Por qué lloró? Porque todo el mundo estaba llorando allí. Porque se compadece de nosotros. Fíjate lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si hay alguien que sabe de nuestras debilidades, si hay alguien que en carne propia supo lo que es la debilidad humana, fue Jesús, es Jesús. Y sigue diciendo, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué lloró? Porque nosotros lloramos. ¿Por qué sufre el Señor? Porque nosotros sufrimos. Y cuando nosotros oramos al Señor, tengamos la seguridad que el Señor nos escuchó. Y a veces tarda en responder, pero tengamos la seguridad que cuando estamos despiertos a las 3 de la mañana, ahí está el Señor Jesucristo con nosotros.
Y cuando vamos a buscar trabajo y estamos en la línea de empleo, ahí está el Señor Jesucristo con nosotros. Y cuando un ser querido ha muerto, allí está el Señor Jesucristo con nosotros. Y si nosotros estamos llorando, el Señor Jesucristo también está llorando. Porque el sacerdote simpatiza. Era requerido que Dios se encarnara, que tendiera nuestra carne para que pudiera vencer en lo que falló a Adán y así salvarnos. Fíjate, Hebreos 2, 17 y 18 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Muchos jóvenes dicen: nadie me entiende, mis papás no me entienden. Déjame decirte, joven, que en los cielos hay alguien que te entiende. Hay alguien que sabe lo que tú estás pasando. Hay alguien que en lo más detalloso de tu vida sabe exactamente tu dolor, tus injusticias que a veces pasas, tu sufrimiento, tus desafíos, tus escaseces, tus enfermedades. Hay alguien en los cielos que sabe con exactitud lo que tú estás pasando. Y por cual lo sabe, Él puede compadecerse. Él puede ser compasivo. Él te entiende. Y por eso sigue diciendo aquí Hebreos 2:17. Para venir a ser, ¿para qué debería ser semejante a nosotros? Para venir a ser misericordioso. Debería ser humano para darte misericordia. Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor sabe tu condición, sabe nuestra condición humana. Y por eso es misericordioso, por eso intercede por nosotros. Por eso aquí, como dice Hebreos, es pronto para socorrernos a los que somos tentados. Por eso lloró. Lloró porque ahora estaba en una faceta de su sacerdocio. Porque el sacerdote se compadece, se identifica, simpatiza, es misericordioso. Y ahí está el Señor Jesucristo llorando. Conoce la tristeza humana. Conoce el dolor humano. Pero luego el Señor hace algo. Entra en otra faceta, ahí en el mismo funeral. Fíjense, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo 39, dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Quitad la piedra. Ahora el Señor Jesús empieza a hablar con autoridad, con poder. Ahora nuestro Señor Jesucristo empieza a actuar, ya parece que ya no está llorando. Ahora va a hacer algo. Por eso la Escritura nos dice que el llorido puede durar toda la noche, pero en la mañana se levanta el Señor. Fíjate, el versículo
43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Qué faceta es esa? La faceta de rey. En esta historia vemos en miniatura el ministerio de Jesucristo por la raza humana. Al final de la historia nos dice Apocalipsis que el Señor Jesucristo va a dejar sus ropas sacerdotales y se va a poner sus ropas de Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Va a decir, hasta aquí acabó. Aquí acabó el pecado. Hasta aquí llegó. Y vendrá por sus hijos e hijas aquí en la tierra. Y viene con autoridad. Y con autoridad como rey, el Señor ya no está llorando porque ya viene con autoridad y dice, la muerte no va a tener poder sobre Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Lázaro salió. Por eso Pablo nos dice, 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Déjame decirte que el Señor, cuando se tarda en contestar nuestras oraciones, tiene un propósito. Tiene un propósito que nosotros no entendemos. Ellos mandaron el mensaje y le dijeron, Señor, al que amas está enfermo. Pero el Señor se tardó. Y es que los judíos en esa época habían asimilado, adoptado las creencias paganas. Porque hasta este entonces el Señor ya había resucitado al hijo de la viuda de Naín y también al soldado romano, a la hija del soldado romano, de Jairo. Pero habían sido muertes de horas. Y la gente decía, bueno, realmente no estaban muertos. Porque ellos pensaban, los paganos pensaban que el muerto podía durar 3 días. Y en cualquier de esos días, ellos decían, el espíritu volvía para atrás y resucitaban. Los judíos habían adoptado esa creencia pagana. Y por eso el Señor se tardó no solamente 3 días, hasta el 4.º día, para que no hubiera duda de que el único que puede resucitar es Dios. Tenía un propósito no solamente para la nación judía, un propósito también para que sus discípulos quedaran sin duda que Él era el Mesías. Y no solamente el propósito para la nación, para sus discípulos, sino también un propósito para María y Marta, porque allí ellos están hablando, ellas están hablando con Jesús. Cuando ellos le dicen, Jesús le dice en versículos 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ellas le dicen, sí, sé que va a resucitar en el día postrero. Pero no se imaginaban los planes de Jesús. ¿Qué podemos aprender aquí acerca de la oración? Déjame hacerte 2 preguntas. Número 1. Marta y María le pidieron a Jesús que sanara a su hermano. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo sanó Jesús? No.
Marta y María le pidieron a Jesús que resucitara a Lázaro, ¿sí o no? No. ¿Lo resucitó Jesús? Sí. ¿Cuál es el punto? No sabemos de los planes de Dios. Pero sin embargo, la oración es muy importante porque me pone en comunión con Dios. Es muy importante porque si yo dejo de orar, si tú dejas de orar, los demonios te van a hacer círculo, te van a llevarte lejos de Dios. Porque es la forma que nosotros nos comunicamos con Dios. Es la forma en que nosotros tenemos vínculo con Dios. En la oración, dice el camino a Cristo, es la llave que abre las bendiciones de Dios. Por eso la oración es importante. ¿Importante por qué? Porque nos vinculamos con el Rey de Reyes, Señor de Señores, que puede hacer algo en nuestras vidas. Que puede hacer mucho en nuestras vidas si le permitimos. Pero déjame decirte que en nuestras oraciones tenemos que tener fe. Siempre. Tener fe en que el Señor siempre me va a dar lo mejor. Aunque no reciba una respuesta inmediata a lo que yo estoy pidiendo, quizás no sé lo mejor para mí. Marta y María no sabían nada, pero el Señor sabe lo mejor. Y por eso debemos confiar en Él, porque Él ve todo, Él ve todo, Él ve el futuro, ve todo. Y por eso la oración nos vincula a Él para que Él nos guíe en esta vida. Y nuestras oraciones siempre debemos de perseverar. Aunque no veamos una respuesta inmediata a nuestras oraciones, debemos de perseverar. Por eso el Señor Jesucristo dio una parábola de la viuda y el juez injusto, que esta viuda iba y le pedía: hazme justicia en contra de mi adversario, hasta que finalmente el juez injusto se cansó y le dijo: te voy a hacer injusticia porque ya me tienes cansado hasta aquí. Y el Señor dice: escuchen al juez injusto. Si un juez malo, injusto puede hacer eso por una viuda que está perseverando, imagínense un Dios todo amor, amante, misericordioso, bondadoso. Y luego el Señor da una pregunta: pero cuando viniera el Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Seguirás tú orando cuando quizás aparentemente no reciba respuesta a tus oraciones? Y déjame decirte que el Señor siempre te va a responder. Y la respuesta del Señor quizás no te guste, pero confía en Él. Los porqués de la vida en el cielo van a ser aclarados. Y en el cielo nos vamos a dar cuenta de que el Señor fue bueno. Eso lo dice la Biblia. Todo mundo confesará, hasta los demonios y Lucifer, Satanás, confesarán y se arrodillarán y dirán que Dios es bueno y justo. Por eso en tus oraciones siempre confía. Y tú tienes que orar porque es el vínculo que te va a dar vida. Déjame decirte y te lo vuelvo a repetir: si tú dejas de orar, te vas a enfriar. Los demonios siempre van a estar a tu lado y te van a alejar de Dios. Pero la oración te va a dar energía espiritual.
va a traer la presencia de Dios a tu vida. El Señor te va a bendecir. Pero tú sigue confiando que el Señor te va a responder. El Señor se va a manifestar como rey en tu vida. Y ese problema de piedra, cualquier piedra que esté en tu vida, el Señor va a decir, quítate de ahí. No dejes que las circunstancias te dejen ahí en la tumba de cualquier situación que estés. En el nombre del Señor, el Señor te dice que sal de ahí. Salte de ahí. Y últimamente, cuando el Señor venga en las nubes de los cielos como Rey de reyes y Señor de señores, va a quedar claro que Él tiene toda la autoridad. Y muy pronto vamos a ser redimidos. No quiero que te desanimes en tu vida de oración. Tú continúa orando. Continúa orando, porque acuérdate, el Señor sabe lo mejor para ti, para la iglesia, para tu familia. Tú continúa orando. Cuando vine aquí, me di cuenta que la iglesia se llama Eagle Ford, ¿verdad? Hace poco había leído algo acerca de las águilas. Las águilas, cuando, dicen los científicos, cuando van a cazar, ya sea en la mar o en la tierra, cuando van a cazar, a agarrar su presa, ellas mentalmente, las águilas, saben cómo bajar, mentalmente miden muy bien, y no miden donde está el animal, sino que ellos miden donde va a estar. Ellos, en su mente, el Señor los dotó así, que ellos miden cuánto tienen que bajar y qué distancia medir para saber dónde va a estar el animal. Así que cuando el águila está arriba, no mide, no baja a donde ve al animal, sino que el águila mide a donde va a estar el animal. Y saben que el Señor muchas veces es así. Nosotros estamos orando. Y a veces el Señor se tarda. Pero no te des por vencido. El Señor no te va a dar la bendición donde tú piensas que la necesitas. No, el Señor sabe dónde tú vas a estar. Y el Señor te manda la bendición ahí. El Señor sabe dónde vas a estar en tu vida. Y el Señor dice, yo tengo algo preparado para ti. Pero qué pérdida para aquellos que se desaniman. Se pierden las grandes bendiciones de Dios. Qué pérdida para aquellos que se apresuran a los caminos del Señor. Se perdieron las bendiciones del Señor. Por eso, en cada circunstancia de tu vida, siempre confía en el Señor. Siempre. La oración nos somete a Dios. Trae su presencia a nosotros. Y le estamos diciendo al Señor que abra sus bendiciones sobre nosotros. Yo te animo a que no te desanimes, sino que cada día ores, porque el Señor se compadece de ti. El Señor tiene misericordia. ¿Cuántos en esta noche quieren decir al Señor, Señor, yo no me voy a dar por vencido? El Señor dejó una pregunta. Dejó una pregunta al terminar esa parábola del juez injusto. Cuando venga el Hijo del Hombre,
hallará fe en la tierra. ¿Qué dice Eagle Ford? ¿Qué dice Eagle Ford? Ponte de pie, vamos a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, en esta noche hemos aprendido esta historia, Señor, de Lázaro, María, Marta. Pero es una historia que nos habla de Jesús. Señor, quizás nos hemos sentido desanimados en nuestra vida de oración. Pero Señor, que esta historia nos anime a seguir orando, sabiendo que la oración nos va a vincular contigo, va a traer tu presencia a nuestras vidas, va a abrir las bendiciones que tú estás deseoso de derramar sobre nosotros. Señor, en esta noche tú hiciste la pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí tu iglesia, Eagle Ford, Señor, ha dicho amén y se ha puesto de pie. Tú sabes aquí a mis hermanos, Señor, que desean, al igual que yo, que vengas pronto. Y no importa las circunstancias, las tribulaciones, los problemas, Señor, aquí están tus hijos, tú los estás viendo. En esta noche decimos: sí, Señor, vas a encontrar fe aquí en Eagle Ford. Señor, esta resolución que mis hermanos han tomado esta noche, que quede sellada en los libros de los cielos. Que tu Santo Espíritu también nos ayude a comprometernos con esta decisión. Que tu bendición, Señor, sea derramada esta noche. Tu corazón traiga paz a cada corazón que está estresado, preocupado. Que tu presencia traiga amor a ese corazón que necesita ese amor, que traiga consolación, que traiga paz. Gracias por escucharnos en esta noche, Señor. Y gracias porque siempre nos escuchas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.